Listo. Muy bien. Diferencia entre comunicación y lenguaje. ¿Ideas? Yo, licenciada. Muy bien, a ver, Palacio. Yo, Jesús. Ah, como veo que Cristian ha levantado la mano, pero a ver, vamos, te escucho, Chino. Bueno, no sé, esto salió ahora. A ver, por ejemplo, el lenguaje se refería quizás a un lenguaje francés, italiano, español. Es algo muy general, pero el otro que había dicho, licenciado, el lenguaje que Comunicación. más, la Comunicación. comunicación Ajá. es una interacción. Por ejemplo, ahora estamos interactuando. Esa es una comunicación. Y el lenguaje es, significa algo más general y amplio. No, El bueno, lenguaje es supongo. más amplio que la comunicación. Eso es lo que me estás diciendo tú. Sí, a eso iba. Ok, Bueno, Licenciada, eso yo, entendí. A ya. lo poco. licenciada, yo, Licenciada, yo levanté licenciada, la mano. yo, Espérense, el que le siguió levantando la mano fue Palacios. Palacios, te escucho. licenciada, yo no puedo levantar la mano acá. Ya, licenciada, a ver, ¿Compartes tengo, con tu compañero? sí, comparto algo, lo que dice mi compañero, Ya, ¿cuál es? que hay varios tipos de lenguaje y muy que en cada país tienen diferentes lenguas. Por ejemplo, aquí en el Perú se habla el castellano o también el español o también el quechua. Y Ya. a diferencia de otros países, al momento de hablar, no es lo mismo que, digamos que hacerle una terapia a un niño que es de Estados Unidos o a un niño que es peruano. Ay, ¿por qué no? Si los dos tienen Bueno, boca, los dos tienen lengua, le muevo la lengua, le muevo la boca, le muevo no, la y ya está. a lo que voy es que sería un poco más, ¿Qué es lo que tiene mm, complicado? A ver, eso, dime qué es. ya se me fue. Licenciada, yo. Ok, Bueno, hasta que viene, Salinas, vamos. bueno, licenciada, lo que yo entiendo por comunicación es quien transmite el mensaje. ¿Qué quiere decir? Mediante palabras, gestos, símbolos. En cambio, el Escúchame. lenguaje, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si un perrito me mueve la cola, ¿se está comunicando o no? claro, claro que sí, me está diciendo No es hola, está solo alegre, está palabras. feliz. Entonces, a veces no es solo palabras. Entonces, No, también le dije gestos, palabras, gestos. El lenguaje vendría a ser la expresión del pensamiento, de un sentimiento. Es lo mismo, como el ejemplo que me dice del perrito. Me mueve la cola, es un gesto. ¿Qué me transmite? Confianza, amor, me expresa un sentimiento. ok, Igual pasa con los humanos, creo, obviamente, ¿no? sí. Bueno, los hombres también mueven la cola. Sí, también. Quiroga. Quiroga. Eh, sobre entre lo que es diferencia entre comunicación y lenguaje, pues comunicación normalmente es para intercambiar información, ¿ya? Y lenguaje es el sistema de signos de lo que nosotros expresamos. Eso es lo que yo entiendo. Si yo te guiño el ojo, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué estoy diciendo? ¿Estoy usando el lenguaje o estoy haciendo comunicación? Comunicación. Comunicación. Es un lenguaje, porque el guiño es un signo. El guiño es un signo. Acá tenemos varias diversas opiniones. Lenin, habías levantado la mano. Diana, baja la mano, ya la habías levantado. Manco. O ya no. Te escucho, hijo. Habías levantado la mano también. Bueno, yo lo que podría opinar es que el lenguaje es la forma en la que utilizamos para poder realizar la comunicación. Muy La bien. comunicación es la forma o el medio que empleamos, sea escrito, oral o por medio de señas, que es algo común para intercambiar ideas con alguien más. Eso lo dijo resumido. Y en el caso, Chino, tú lo dijiste al revés, hijo mío. Lo que estabas tratando de expresar era al revés. Pero bien, entonces, el niño, ¿qué está haciendo acá? El niño de su pantalla, ¿qué está haciendo? ¿Qué pueden interpretar? Está tratando de emitir sonidos. Ya.
que está tratando Que está tratando de comunicarse. de De comunicarse. comunicarse. Muy bien, Castro. Muy bien, Flores. Bien, Romucho. Te distorsionaste un poquito, Chino, pero bien, lo intentaste, muy bien. Está tratando de comunicarse, está tratando de expresarse. El lenguaje viene a ser la forma, cómo podemos plasmar lo que queremos decir. Puede ser la manera, como lo han dicho, cómo podemos expresar sentimientos si es que quizás no lo puedo decir. ¿Cómo puedo decir con mi rostro te quiero si mi rostro no emite ninguna emoción, no dice nada, ni tampoco tengo palabras? Tampoco. Entonces el lenguaje es una forma en cómo puedo yo comunicarme. Una de las tantas formas. Porque hay otras maneras de poder comunicarse, que no necesariamente son propias del ser humano. El lenguaje sí es propio del ser humano. La comunicación es propia de todos los seres vivos. Porque hasta un fitoplancton para poder llegar a expandirse, necesita comunicarse con otro tipo de especie y así poder agarrar territorio. Hasta las plantas, los más chiquiticos, pueden hacer eso. O sea, es algo ya propio de los seres vivos la comunicación, más no el lenguaje. Esa es una de las bases. Ahora, mi madre me dice que la mirada dice más que 1000 palabras. Puede ser, pero necesitamos antes de hablar del lenguaje poder decir la comunicación, hablar en base primero a comunicación, por eso les preguntaba un poquitito primero, es algo que demasiado importante está dado en los seres humanos, ya que con ella podemos transmitir ideas, deseos, pensamientos, etc. Es lo básico para cubrir nuestras necesidades. Hoy en día aún más, dentro de esta pandemia, la comunicación es amplia, pero quizás el lenguaje que usemos no sea el adecuado. Licenciada, me está mareando. Licenciada, uno es lenguaje, otro es comunicación, que estoy hablando yo. Vamos, poco a poco. Y acabamos. El lenguaje va a ser la capacidad que tenemos las personas para poder comunicarnos, expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. ¿De qué manera? Puede ser lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje sumamente visual, lenguaje auditivo en el cual solo escuchamos nada más. Listo, o sea, un lenguaje oral es la persona que habla, el lenguaje auditivo quizás es solo que recibo yo ideas, que solo escucho nada más y eso lo tengo que interpretar en mi cerebrito. La lengua es el idioma, sistema de signos que está en la mente de los habitantes de una comunidad. No sé si, no me acuerdo bien si en alguno de los salones de los cuales están, les hablé sobre el lenguaje de señas. ¿Alguien se acuerda? Bueno, una anécdota mía. En la secundaria, no voy a olvidar, aprendimos un lenguaje de señas entre todo el salón. Uno peculiar, típico, en donde sabíamos las letras de la A a la Z. Y con eso nos comunicábamos en algunos que otros exámenes. No voy a decir que no. Y servía. ¿Por qué? Porque los profesores no sabían qué era lo que hablábamos o decíamos. ¿Quién de ustedes en su secundaria, colegio o hasta en el instituto me puedan decir, han hablado el idioma de la F, todo con F, otro con qué letra también era? No me acuerdo. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? ¿Nunca ha jugado a hablar en el idioma de la F? Nadie. ¿Quién de los presentes sabe el idioma de señas de los sordomudos? Herrera, una. Ya. ¿Idioma de los sordomudos? ¿Alguien? ¿Alguito? ¿Un poquito? ¿Nada? Jenny, una. Bien. Caro, más o menos. Yaye, más o menos. Ok. Muy bien. Les voy diciendo en qué va a constar su próxima exposición. Van a hacerlo en idioma de sordomudos. Necesito que lo aprendan. A su tarea de hoy le anexan esto. Apunten. O sea, tarea 2, que lo van a presentar para igual, hasta el martes que tienen.
van a escribirme, o sea, van a dibujarlo con monitos o si quieren lo imprimen, pero considero yo que mejor dibujado para que se les quede. O con sus manos les toman una foto como ustedes gusten, el idioma de los sordomudos, el lenguaje de sordomudos. ¿Por qué? Porque nosotros como personal de salud y más aún como terapeutas debemos ser empáticos ante una persona de esta condición. ¿Ok? Lo apuntan ya. Sí, mucho, nada de carita triste. Dejo más tarea, vas a ver. Ya. Seguimos. El habla, en cambio, es la realización física concreta, y me comí una N, del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. Cuando nos referimos al habla es porque ya podemos discernirlo, diferenciarlo en inglés, español, francés, taiwanés, chino, japonés, etc., etc., etc. De los presentes, ¿quién habla inglés? ¿Quién puede decirme algo en inglés? Aparte de hi, hello, otra cosa. ¿Saben inglés algo? Nicole me mata en inglés, ya lo sé. Ok, no te preocupes, Nicole, entiendo. ¿Algún otro idioma que no sea inglés? ¿Alguien? Coreano, no importa, entra. Japonés, me gustaría escuchar algo. Al menos. Yo sé el castellano, Miss. Otro que no sepas tan comúnmente hablando. Otro, hijita. Nadie, ninguno. ¿En serio? Yo sé un poquito de japonés. A ver, te escucho. Lo he aprendido a raíz de un familiar. Me ha Ya. enseñado palabras claves, que es abunai, que es cuidado. Ok. Sheshin, que es bebé, Sheshin es foto. Ok. Kun, que es niño. Ujú. Bien, vamos. Ese es japonés, ¿verdad? Sí, Muy bien. licenciada. Quechua. ¿Quiénes son quechuablantes acá en este grupo? Miss, yo no sé quechua, pero o sea, sé algunos números, ¿no? Tú Que es sabes hub, decir siki nada más. no, hub iskay kinsa tawa sokta pizca canchis. ¿Qué más? Pues sí, y no sé qué más, pero o Pusa. sea, solamente sé eso. Pusa, pero sé ¿Qué que más? después sigue cancha. Yo no me acuerdo. Uchu, es ají. Ajá, jaco, que es agua. Ah, Licenciada, yo solamente lo entiendo, Lo más que no un entiendes. poco lo hablo. Poco lo hablas. Muy bien. Yaku, Jeu, Yaku. Muy bien. Ok, entonces, tercera tarea. No me digan no porque si no sigo. Van a escribirme todos, escrito a mano, los números del 1 al 10 en quechua, para que se lo aprendan. Licenciada, pero sí es fácil, lo podemos hablar si es posible, Claro, pero también tienen que saber escribirlo. pero algunos sí lo saben escribir o no. Amigo, no des ideas, porfa. Muy bien, Made. Algunos, no todos. Muy bien. Para la otra clase voy a elegir 5 personas para que me lo digan acá en quechua en clase. Listo. Muy bien. Made, y tú me vas a hacer recordar eso, ¿ok? Ok, Miss, presente. Ya, así me gusta. Muy bien, seguimos. Buena, Made. La segunda tarea, ¿cuál era la segunda tarea? Díganle por favor a Brandon. Los números del 1 al 10 en quechua, escribirlos a mano. No, esa es la tercera tarea. La segunda tarea es Dibujar el idioma del Los sordomudo sordomudos. y el lenguaje del sordomudo. Muy bien, perfecto. Entendido. Entonces seguimos. La voz es el resultado de la vibración de las moléculas de aire provocada por el movimiento de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, ¿es un músculo? ¿Es un cartílago? ¿Qué es? ¿Quién me dice? A ver, busquen. 3, 2, Cartílago. 1 dice cartílago. ¿Quién me dice que es un músculo? A ver. Sí, no, no, sí. Nadie me dice. Tenemos que las cuerdas... licenciada, las cuerdas vocales es un tejido muscular flexible. Muy bien, perfecto.
Perfecto, muy bien, Herrera, muy bien, muy bien, muy bien. Las cuerdas vocales La es un licenciada. músculo. Por eso es que se dice que la voz se puede entrenar, por eso es que la voz podemos mejorar. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con la voz que tenemos. Ahora, ¿de qué otra cosa depende esta voz? De nuestro adorado diafragma, ya que es otro músculo que también se puede entrenar. ¿Quién de acá sabe los tres y puede hacer los tres tipos de respiración? Diafragmática, torácica y mixta. Eso, por ejemplo, es un ejercicio básico para terapia post-COVID. ¿Ven? Y eso mejora. Yo, licenciada. Muy bien. Juan, ¿cómo o gracias a qué has aprendido a hacerlo? Respiración deportiva. Muy bien. Incluye. Perfecto. Seguimos. Tenemos que entonces recordar algo, un poquito de lo que corresponde a la audición, que viene a ser la propiedad de poder captar e interpretar vibraciones de un medio externo. Tengamos en cuenta, a ver, que dentro de muy aparte de lo oído externo tenemos el oído medio y el oído interno. Y tenemos ay, disculpen mi caracol, un huesito, la forma de caracol, en donde tenemos ciertos cúmulos que parecen gelatinitas, que muy aparte de eso, vibran de acuerdo al sonido y se mueven dependiendo de la orientación de la cabeza. Si ustedes, por ejemplo, jugamos a la gallinita ciega y le tapamos los ojos y le damos vuelta, 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 todas estas sustancias que tenemos dentro de nuestro oído interno, muy aparte de trabajar como la audición, ¿qué otro sentido trabajamos? ¿Quién me dice? Yo, el equilibrio. El equilibrio Sentido. estático y dinámico. Sentido. No se llama equilibrio, ¿cómo se llama el sentido? Ah, ya. La De percepción. propiocepción. 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 No, Manan, otro. El sistema vestibular. Ahora sí. ¿Quién lo dijo? El alumno Untiveros. Pinoza. Muy bien. El sentido de vestibular, no se olviden, nosotros tenemos 7 sentidos ya, no tenemos 5. Tenemos muy aparte de los 5 conocidos, el sentido vestibular y el sentido de propiocepción. Pero el que tenemos y encontramos dentro del oído interno, o sea, dentro de acá, de esta zona del oído, el oído interno, tenemos el sentido vestibular. Así que si una persona, por ejemplo, viene con un sonido agudo en mi oído, no solo desconcentra, sino que literalmente te hace perder un poco el equilibrio a causa del sentido vestibular. Otra cosa, si alguien, por ejemplo, te da un lapo, en vez de darte una cachetada en la mejilla y te da una cachetada como cóncava, así como cuando uno hace un tap cóncavo, a la altura del oído, esa persona cae al suelo así. ¿Por qué? Porque pierde el toque vestibular. Sí, por ejemplo, eso es pues noquear. Max, tú que estás en el box, ¿estás, no, hijo? Max. ¿Está Max? Maxito. Sí, sí estás. Ah, está sin agua. Tiene que ver el box. Cuando tú noqueas a alguien, no solo lo noqueas en la mandíbula, sino el noqueado de mandíbula jala todo lo que es a la altura dibujamos acá una oreja, acá viene la mandíbula. Tú vienes y das un golpe en esta zona, así un puñete, todo esto tracciona y nosotros tenemos acá una articulación movible, no se olviden. ¿Cómo se llama esa articulación movible? ¿Se acordaron? La articulación movible, nosotros tenemos luxable. Su articulación temporomandibular está tan conectada a su sentido auditivo como la mandíbula cuando hay un noqueo.
porque creen que después de un noqueo ya no se pueden, casi quedan ahí, pasa lo mismo. Es un poquito más amplio hablar ese tema. Entonces, antes de unir las palabras de terapia de lenguaje, vamos a diferenciarlas, a dividirlas. Terapia viene a ser la rama de la medicina que va a ocupar el tratamiento o con un fin terapéutico combatir alguna enfermedad, acá me olvidé, patología o síndrome. Lenguaje, en cambio, es el recurso que nosotros podemos tener solo como seres humanos. El lenguaje no lo tienen otros seres vivos, para poder expresar todo tipo de sentimientos, ideas, pensamientos por medio de la palabra, como recurso para poder comunicarnos. Sumándolo ya todo junto, la terapia del lenguaje viene a ser el tratamiento con el fin de ayudar a personas desde niños hasta adultos o adultos mayores. Y para lo importante dentro de la comunicación es poder hablar, y podemos concretar una más que puede ser comprender. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que solo atacan a la comprensión esa era una de esas, del lenguaje. Dentro del objetivo de esta terapia y por qué podemos intentar realizarla, entenderla, es porque, por ejemplo, hablando en niños con un buen desarrollo, puede ellos iniciar una comunicación temprana. ¿Quiénes de acá me dicen, licenciada, yo sé que hablé al añito? ¿Quién me dice, licenciada, yo sé que hablé a los 2 años? Yo sé que hablé al año y medio. ¿Quién me dice yo? A ver. ¿Todos hablaron al añito? ¿O conocen un sobrino que habló al añito? Nadie. Licenciada, yo hablé a los 2 años y clarito. A los 2 años, ok. ¿Alguien más? Licenciada, disculpe. Dime. Y en estos tiempos, bueno, tengo mi sobrino de 2 años, todavía no habla, ni siquiera emite una palabra, solamente es un sonido con la boca cerrada. Ya esos son Bueno, otro tipo de sonidos. Todavía no entra a la etapa lingüística, eso lo veremos la siguiente clase. ya. Ya, pero bien, ¿por qué quiero saber a qué edad por lo menos han hablado o ustedes conozcan o hayan preguntado? Muy bien, Flore, ya la sobrina ya habla. Necesitamos conocer el desarrollo tanto psicomotor, va relacionado con el desarrollo del lenguaje. Y eso lo vamos a ver todavía en unas 5 clases más, porque ahí hablamos de desarrollo. Bamberger, su hijito al año y medio, habló claro. Ok, o a los 2, pastus. Bien. El lenguaje que podemos nosotros tener al añito va a depender mucho de la socialización que le demos a ese niño. Si al niño no lo socializamos tanto como con otros niños, o solo lo dejamos viendo tele o celular o tablet, lo que hoy en día se hace para poder calmar a un niño, y no se entra en una empatía de jugar quizás con él, entonces su socialización al hablar, su necesidad de buscar hablar va a ser menos. Y más aún si mamá, papá, sobrinos, abuelos, quien esté ahí, pues solo entienden su nada más, sin necesidad de hablar. Entonces el niño ya no va a buscar hablar. Así de simple. Sí, licenciado, eso pasa con mi sobrino. Ya ves, entonces ya, si ya lo acostumbraron en que le entienden todo así como está, y tú no le dices, no te entiendo, habla, ¿qué me dices? Y no busca hablar, entonces va a seguir, y eso ocasiona un retraso del lenguaje. Eso se conoce como un R62, si es que no me equivoco. Me hizo una preguntita. ¿También es malo hablarle a los niños cuando recién están empezando a hablar así como que palabras cortantes, pues, o sea, pecho ocho, o sea, que las palabras no sean correctas, pues? Al niño se le debe hablar desde que está en la panza. Al niño desde que Eso, está ahí en la panzota. licenciada, Dime, hijo. licenciada, eso es parte de la estimulación temprana, ¿no? Claro, es que dentro de la estimulación temprana no solo va a incluir el desarrollo psicomotor, porque ustedes ya eso también lo van a ver en el curso de terapia de niños, el desarrollo psicomotor, sino también va a involucrar mucho el lenguaje y la comunicación que el niño va a buscar tener.
Porque si ya me entienden todo que yo les diga, ya yo les estoy leyendo eso y ustedes me deben entender. Así es simple. En vez, no, licenciada, no lo entendemos ni patatas, por favor, ¿puede decirnos qué es lo que está haciendo? Ahí es donde va. Muy bien. Mi hermana está embarazada y le dijeron que tiene que hablar a la bebé normal las palabras completas y estimularla. Muy bien. Yo le decía con Licenciada, la música también es buena. Ay, hija, dime cuántos niños, a ver, piensen ustedes de lo que de lo que se considera que a un niño se le debe poner música clásica para mejorar su sentido auditivo. ¿Cuántos niños de hoy en día escuchan música clásica? No, ninguno. Todos escuchan bichota nada más. No, mi sobrino. La tusa, la tusa. Ya, mi sobrino. ¿Tu sobrino Pues escucha depende, música pues. clásica? Es que Licenciada, cuando estaba en la pero barriga de mi hermana, a mi sobrino le ponían baladas cuando estando en el vientre. Me parece bien, pero el caso Y de sí las se movía. O sea, de- sí reaccionaba al sonido, a la Exacto. música. Pollito Pío. Pollito Pío mató a no sé quién. Chino. Ay, Pollito Pío. ¿Qué es lo que busco? Cuando uno escucha música clásica y quizás no todos tenemos el gusto de escuchar música clásica, busca mejorar nuestro toque auditivo, busca mejorar nuestros agudos, nuestros graves, para poder nosotros hablar correctamente. Hasta para poder hablar claro el niño se le debe poner. Mozart, hay cantidad de autores, de compositores de música clásica. La terapia del lenguaje, entonces, es importante llevarla a cabo para poder tener una buena comunicación. Eso significa que este es su primer objetivo. Y no perder este maravilloso don que tenemos, que es el poder comunicarnos por el medio del habla. No existe otro ser vivo que se comunique por medio del habla. Los delfines se comunican por sonidos ultrasónicos. Las ballenas igual. Las ballenas se escuchan hasta kilómetros y nosotros tenemos que gritar para que nos escuchen de acá a la otra cuadra. Y esto es. ¿Por qué? Porque nuestro sentido auditivo no está tan desarrollado. Dentro de las alteraciones del lenguaje vamos a encontrar dos. Una, las famosas temporales o no permanentes, y las permanentes. Son dos. Dentro de las no permanentes, por ejemplo, tenemos en el caso de los que tartamudean, solo tartamudean quizás cuando están nerviosos. Otros dentro de las permanentes cuando ya tuvieron un retraso al desarrollo del lenguaje, pero a nivel neurológico, por ejemplo. ¿Qué estará haciendo acá el niño? ¿Cómo se llamará esto? Está imitando el mismo ¿Gestos, gesto. Miss? está haciendo gestos. Estas son praxias bucales o ejercicios bucales. Digamos que Gesticulación, Miss. para poder de ahí hablar bien, para poder pronunciar bien, abrir los dientes, mandar besitos, subir la lengua para un lado, morderse el diente de abajo. Esta de acá es la que quiero saber. ¿Todos los de acá pueden poner la lengua así en U? Sí, licenciada. ¿Quién Sí, no licenciado. ¿Sí? Mejor dicho, pregunto, ¿quién no puede poner la lengua en U? Inténtenlo así. Yo no puedo, licenciada. Mi zombie no Yo no puede. puedo, licenciada. Igual yo tampoco no puedo. Ya, para la otra semana, ¿se acuerdan ya? Made, tienes otra tarea, hacerme acordar de que tus compañeros puedan hacer la lengua en U. Ok, Miss, está apuntado. Muy bien. Mover los labios en conjunto de besito para un lado, para el otro. Abrir la boca, sacar la lengua. Todo esto son praxias bucales, ¿ya? Dentro de las temporales o no permanentes tenemos, por ejemplo, la disfonía y la fonía. O nosotros hemos escuchado la palabra de, oye, estás afónica, no se te escucha nada. Y dicen, sí, es que me quedé de la noche. Eso es quedarnos sin voz. Y dentro de las no permanentes también tenemos las dislalias, las disglosias, las disartrias. ¿Ya? De la fluidez verbal, esta de acá es la disfemia, acá también me olvidé poner, está la afemia, ¿ya? Y dentro del lenguaje oral hay niños que no hablan. Puede ser
porque no quieren hablar, porque se encaprichan y no hablan, no te hablan casi todo un día. Otro que se considera retraso del desarrollo del lenguaje, tiene 7 años y recién te dice mamá. Y las afasias temporales. Mientras que las permanentes podemos encontrar un déficit auditivo, personas que ya tienen una sordera nivel 3, ya no te oyen casi nada, tienen entonces que hablar mediante otro idioma, lengua de señas. La parálisis cerebral que afecta la zona del lenguaje, más adelante vamos a ver, y las personas con cierta discapacidad intelectual o retraso nada más leve, moderado, severo, RM, y entramos al autismo. Técnicas tenemos un montón, solo las estoy mencionando. El sistema alternativo, PECS, entra para las personas que tienen espectro autista. No nos compete mucho trabajar estas terapias, pero sí al menos conocer sus nombres, porque estas de acá normalmente los trabajan los psicólogos. Tableros, libros, tablets, en donde se aprende a señalar números, letras, onomatopeyas, etcétera. La técnica prompt, esta es propia del psicólogo, y orofacial, que sí entra dentro del terapeuta del lenguaje. ¿Cómo podemos detectar? Normalmente las alteraciones del lenguaje se detectan a la clínica. ¿Qué quiere decir que sea la clínica? A la clínica quiere decir que al ojímetro, a la vista, simplemente, no, ese niño está tartamudeando, pum, ya tiene un problema. No, ese niño te habla muy rápido, no, ese niño te habla muy lento, no, esa persona casi no tiene voz para hablar. A la clínica es muy sencillo poder reconocer alguna alteración, pero ya para poder encontrar un diagnóstico exacto ya se puede comunicar con otra persona, con un especialista en esto. Acá en ICA ya hoy en día, hace 10 años solo existía una terapeuta de lenguaje, tecnólogo médico terapeuta de lenguaje. Hoy en día ya existen hasta 10 terapeutas tecnólogos de lenguaje acá en ICA, radicando en ICA. Ahora, las fallas dentro de este lenguaje podemos mejorarlas solo siendo quizás mejorando como madre, como padre, como entorno para el niño, las temporales, claro, y las permanentes, pues al igual que una patología permanente, quizás no se pueda curar la patología, pero sí se puede paliar los síntomas. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió la clase? Cuéntenme. Sí, licenciada, sí se entiende, un poquito pesado parece, pero sí se entiende. Licenciada, disculpe, y hay niñitos que, por ejemplo, bueno, la vez pasada le consulté también a otra licenciada, pero ahora ya que estamos llevando con usted terapia de lenguaje, quería comentarle que conocí a un niñito que, bueno, ya ahorita es jovencito, ¿no? Pero cuando lo conocí, él no hablaba bien las palabras, creo que tenía dislal y algo así, porque él la J la pronunciaba como la T, y recuerdo que su mamá lo llevaba a sus terapias en Arequipa cuando yo vivía allá en Hilo, y ahora cuando tú lo escuchas, él cuando habla tiene el acento así como si fuera un español. Pues quizás el terapeuta que lo atendió tenía ese acento, o los videos con los cuales se relacionaba para hacerlo tendrían ese acento, y por lo tanto lo captó. Así es simple. Ah, ya, licenciada. Si al niño, yo estoy acá en Perú y lo mando a Japón, con 1 añito, 2 añitos, ¿va a hablar peruano? Va a hablar peruano. ¿Va a hablar español o va a hablar japonés? Obviamente que no, licenciada. Japonés. Gracias, Jeú, por reírte. Ya, obviamente. Entonces, uno aprende, uno empieza a hablar relacionado con lo que escucha siempre. Si el niño no escucha nada, no escucha humano cerca, termina como Mowgli del libro de la selva, creo que todos lo conocen, que no hablaba ningún idioma, pero entendía los animales, se comunicaba con los animales.
Licenciada, pero también es importante al niño, como usted dice, desde la barriga hablarle claro, porque, por ejemplo, a veces hay niñitos que ya tienen 3 añitos, 4 añitos y las mamás todavía les dicen, ponte tu pato, en vez de decirle, ponte tu zapato, o a veces en vez de decirle, ¿quieres agua? Le Exacto. dicen, ¿quieres Eso whisky? lo que se llama es facilitarle al niño y eso es cosa de que de ley no se debe hacer. Por ejemplo, no sé, en algún salón cuando alguien estaba embarazada o algo, hasta cuando yo hacía mis prácticas en el internado y habían varias chicas embarazadas ahí, yo me ponía a cantarles y hasta enseñarles los números del 1 al 5. De ahí me ponía a decirles los números en inglés, de ahí en japonés y así. O sea, yo me ponía a jugar con las pancitas. No sé algún día que me toque a mí cómo seré, pero al menos mi intención siempre fue esa, o hablar claro con las pancitas. Como que, uff, el otro año voy a programar mis hijos. Me hizo una pregunta. Dime. Hija, una vez que termine el niño... Se va la grabación en 4 segundos. Ok. Vuelvan a entrar.